La escala Wechsler de inteligencia para los niveles preescolar y primario 3 es un instrumento clínico que se aplica en forma individual para evaluar la inteligencia de los niños con edades de 2 años 6 meses hasta 7 años 3 meses, en cada una de las cuales se aplica una batería de pruebas diferente. La prueba incluye cuadernillos de anotación independientes para cada etapa y se compone de las siguientes subpruebas: vocabulario receptivo, información, denominaciones, diseño de cubos y rompecabezas. Para la subprueba diseño de cubos, mientras el niño observa un modelo o una imagen en una libreta de estímulos, usa cubos de uno o dos colores para recrear el diseño dentro de un tiempo límite específico. Información. Para los reactivos con dibujos, el niño responde una pregunta eligiendo una imagen de entre 4 opciones de respuesta. Para los reactivos verbales, el niño responde a preguntas que abordan un amplio rango de temas de conocimiento general. Vocabulario receptivo. El niño observa un grupo de 4 imágenes y señala la que el examinador nombra en voz alta. Rompecabezas. Se le presenta al niño las piezas de un rompecabezas en una distribución estándar para que las una y forme un todo significativo en un tiempo límite. Denominaciones. El niño nombra imágenes que se muestran en la libreta de estímulos, en donde colocamos el nombre del niño o de la niña, que en este caso es niña, Andrea Ochoa, el sexo femenino. Los examinadores son Verónica Illescas, Belén Ñauta, Germán Chimbo, Gabriela Mejía y Mónica Ochoa. Luego pasamos al cálculo de la edad del niño, en donde vamos a poner la fecha de evaluación. En este caso a la niña se le evaluó en el 2017, del mes del 10, del día 27. La fecha de nacimiento que se le pregunta a la niña, en donde es 2014, que nos había mencionado, el día 8, el mes 8 del día 18. Luego procedemos a restar para tener la edad de la evaluación, que es 27 menos 8 sería 9, 10 menos 8 sería 2, en este caso nos sale a 3. Entonces la edad de la evaluación es de 3 años, 2 meses, 9 días. Luego de haber obtenido eso, pasamos a la conversión de la puntuación natural o puntuación escalar, en donde nos dirigimos para la puntuación natural. Esto hace referencia a que es el resultado obtenido de la realización de los test. En este caso, el vocabulario receptivo ya tuvo una puntuación de 27, en diseños de cubos una puntuación de 11, en información una puntuación de 11, en rompecabezas una puntuación de 15, denominaciones una puntuación de 18. Luego de haber obtenido esto, pasamos a la tabla. Perdón, aquí en diseño de 19 ya. A ver, bueno, pasamos a la tabla. En velocidad, aquí encontramos BR, que es el vocabulario receptivo. Buscamos la puntuación que era de 27. Nos dirigimos a la puntuación escalar, que es de 16. Marcamos solo en los espacios en blanco que se encuentran. Eso es lo que indica el WIPSI. Luego pasamos a los diseños de cubo. Me había equivocado, perdón, es de 19. Buscamos 19. La puntuación escalar es de 11. Listo. Luego pasamos a la información IN con una puntuación de 11. La puntuación escalar es de 7. Luego pasamos al rompecabezas con una puntuación de 15. La puntuación escalar es de 12. Luego pasamos a las denominaciones DE con una puntuación de 18. Aquí lo que tiene es una puntuación escalar de 13. Buscamos 13. Bueno, luego procedemos a la suma de la puntuación escalar, dejando de lado esta fila que se encuentra aquí. Entonces sumamos aquí, lo que nos menciona también el WIPSI, es que los que se encuentran dentro del paréntesis no se debe de sumar en esta ocasión. Por ejemplo, 16 más 7 solo sería 23, dejando de lado lo que se encuentra dentro del paréntesis. 11 más 12 más 11 más 7 y más 12 sería 46, y 16 más 13 sería 29. Luego de haber tenido estos resultados, pasamos a la gráfica, en donde tenemos que graficar la puntuación que se encuentra en esta columna. Bueno, aquí ya marcamos en BR, que significa vocabulario receptivo, marcamos 16, en información 7, en denominaciones, que es una puntuación de 18, no, perdón, de 13, es una puntuación de 13. Buscamos estas puntuaciones en los números que se encuentran en este costado, buscamos 16, buscamos el 7 y buscamos el 13. Luego pasamos a la gráfica. Listo. Igual en el coeficiente intelectual de ejecución, en la de acá era coeficiente intelectual verbal. En este
Bueno, luego de haber graficado el coeficiente intelectual verbal, pasamos al coeficiente intelectual de ejecución, en donde tenemos diseño de cubos y rompecabezas. Buscamos el diseño de cubos, cuánto tiene el porcentaje, la puntuación escalar es de 11. Buscamos el 11 y marcamos también aquí. Buscamos el rompecabezas que tiene 12, marcamos 12 y luego pasamos a unir. Como punto 2 tenemos el cuadro de conversión de la suma de puntuaciones escalares o puntuaciones de índice. Para esto, en la escala tenemos el coeficiente intelectual verbal, el coeficiente intelectual de ejecución, el coeficiente intelectual total y el lenguaje. En cuanto a las sumas de puntuaciones escalares, el coeficiente intelectual verbal nos dio un resultado de 23, en el coeficiente de ejecución igual tuvimos una suma de 23, en el coeficiente total una suma de 46 y en el lenguaje una suma de 29. Por lo que procedemos a llenar las escalas compuestas. Para esto necesitamos las tablas. En el coeficiente intelectual verbal, procedemos a irnos a la tabla A2, en el que nos muestra, buscamos la tabla A2 para el coeficiente intelectual verbal. Como resultado teníamos 23, por lo que tenemos un resultado en las escalas compuestas de 107, un rango percentil de 68 y un intervalo de confianza de 100.103. Entonces, procedemos a llenar en el cuadro en las escalas compuestas es de 107, en la escala compuesta sería 107, en el rango percentil 68 y en el intervalo de confianza 100.103. Tenemos la suma de 23, en la que procedemos a irnos a la tabla A3. Ubicamos la tabla A3, que es para la equivalencia del coeficiente intelectual de ejecución. Entonces ubicamos el resultado, la suma que era de 23, tenemos la escala compuesta de 108, el rango percentil de 70 y el intervalo de confianza de 99.116. Procedemos a llenar en el cuadro. Entonces la escala compuesta era de 108, el rango percentil de 70 y el intervalo de confianza de 99.116. Seguimos con el coeficiente intelectual total con una suma de 46, entonces procedemos a irnos a la tabla. Para este necesitamos irnos a la tabla A4, que es para el coeficiente intelectual total. Ubicamos la tabla, la suma de 46 que nos dio en la escala compuesta tenemos el resultado de 109, el rango percentil de 73 y el nivel de confianza o el intervalo de confianza que nos da como resultado 102.115. Entonces procedemos a llenar en la tabla los valores. Como escala compuesta nos había dado 109, el rango percentil de 73 y como escala compuesta nos había dado 109, el rango percentil de 73 y el intervalo de confianza 102.115.
15. Entonces seguimos con el de lenguaje, con una suma de 29, perdón. Entonces vamos a la tabla A5, que es para el coeficiente general del lenguaje. Procedemos a buscar la suma, que era de 29, como podemos ver aquí, la escala compuesta, que es de 124, el rango percentil de 95 y el intervalo de confianza, que nos da de 116.129. Procedemos a llenar. En el compuesto general del lenguaje, la escala compuesta de 124, el rango percentil de 95 y el intervalo de confianza de 116.129. Este es para los procedemos a ubicar. 107, que es aquí, 108, aquí, 109, aquí y 124. Una vez llenado este cuadro, procedemos a irnos al perfil de puntuaciones compuestas, en donde para el coeficiente intelectual verbal llenamos con 107, que era la escala compuesta, el coeficiente de ejecución, que era de 108, el coeficiente intelectual total, que era de 109, y el intervalo de confianza, que es de 124. Una vez dados estos puntos, los procedemos a ubicar. 107, que es aquí, 108, aquí, 109, aquí y 124, aquí. Una vez ubicados los puntos, unimos y nos da la escala obtenida. Para obtener los valores de la tasa base de la muestra de estandarización, tomamos en cuenta los resultados del cuadro de la diferencia. Es decir, para esto que nos vamos a la tabla B2 y nos ubicamos de acuerdo al resultado que nos dio 1, le colocamos coeficiente intelectual verbal con el coeficiente intelectual de ejecución, nos da una puntuación de 48.2. Esto le colocamos en la tasa base de la muestra de estandarización. Para sacar el nivel de las subpruebas, nos vamos a la tabla B4, en el que nos indica la información con el valor exceptivo. Para la tasa base, como nos dio no significativo, esto no posee ninguna puntuación. En el rompecabezas con diseño de cubos hay que tener en cuenta que solamente tomamos los que son significativos. En la tabla B4 nos ubicamos en el rompecabezas con diseño de cubos, que nos da una puntuación de 42.8. Esto le colocamos en la tabla. En el vocabulario receptivo con denominaciones nos dio una puntuación de 3 y eso le colocamos en la tabla, que nos da una puntuación de 13.7. Esto le colocamos en la tasa base de la muestra de estandarización. Y de esta manera se puede analizar la discrepancia. Para el análisis de discrepancias, para calcular el nivel de compuesto coeficiente intelectual verbal con el coeficiente intelectual de ejecución, nos vamos al anexo 2, que está en el WIPSI, y le tomamos de la conversión de la suma de puntuaciones escalares, que nos da 107, y con el coeficiente intelectual de ejecución, que nos da 108.
Ya, para el nivel de su prueba, al igual nos vamos al anexo 2 en el WIPSI y la información con el vocabulario receptivo. Es decir, en información colocamos 7 y en vocabulario receptivo ponemos 16. El rompecabezas nos da 12 y el diseño de cubos nos da 11. Ya el vocabulario receptivo nos da 16 y la denominación nos da 13. Ahora, para sacar las denominaciones, restamos el coeficiente intelectual de ejecución con el coeficiente intelectual verbal, que nos da 1, 16 menos 7, que es el vocabulario receptivo con la información, que nos da 9. Diseño de cubos con rompecabezas nos da -1 y la denominación con el vocabulario receptivo que nos da -3. Ahora, para sacar el valor crítico nos vamos a la tabla B1 en la que está ubicado el rango de edad de los 3 años 0 meses, 3 años 5 meses en la que está la niña, y le ponemos el 11.17 que va en el valor crítico. Ya, información en el nivel de su prueba nos vamos a la tabla B3 en la que vamos colocando la información con el vocabulario receptivo que nos da 2.13 y le llenamos en el valor crítico. El rompecabezas con diseño de cubos nos da una puntuación de 3.30 y esto igual le llenamos en el valor crítico. Vocabulario receptivo con denominación, nos vamos a la tabla y le ponemos una puntuación de 2.13. Ya, para sacar las diferencias significativas, la regla nos dice que el valor crítico tiene que ser igual o mayor a la dimensión, a la diferencia. Entonces, 11.17 es mayor a 1, le ponemos que sí, entonces le ponemos la S de significativa. 2.13 es mayor a 9, le ponemos que no, entonces no es significativa. 3.30 es mayor a -1, le ponemos significativa. Y 2.13 es mayor a -3, le ponemos significativa. Ya. Ahora, para ver la tasa base, nos vamos a la tabla B4, en la que aquí nos indica. A ver. Seguimos lo que es el análisis, dando a conocer lo que es la determinación de fortalezas y debilidades. Continuamos con las puntuaciones escalares de las subpruebas, en donde vocabulario receptivo tenemos lo que es el número 16. Llenando con el número 16, vamos a diseño de cubos. En diseño de cubos tenemos el número de 11. En información tenemos 7. Y lo que es rompecabezas tenemos número 12. Después de eso vamos a buscar lo que son las puntuaciones escalares de medida, pero para sacar eso vamos a llenar lo que son los cuadros y más de acá abajo donde dice las 4 subpruebas, que es la suma de las puntuaciones escalares, que tendríamos que sumar lo que es el 16, el 11, el 7 y el 12. Es decir, que le vamos a hacer una suma del 16 más 11 más 7 y más 12, dando un igual de 46. Llenamos lo que es el 46 y le dividimos para las 4 subpruebas que tenemos. Dividido para 4, tenemos un resultado de 11,5. Llenamos lo que es 11,5. La puntuación media vamos a poner donde dice puntuaciones escalares media, que es 11,5 en todos los cuadritos que tenemos ahí.
Para seguir llenando la tabla, le vamos a ver la diferencia de la media, en las cuales le restamos lo que es el 16 menos los 11,5, dando resultado de 4,5. Continuamos de los 11 menos 11,5, teniendo un resultado de menos 0,5. De 7 menos 11,5, tenemos un resultado de menos 4,5. Y de 12 a 11,5 tenemos un resultado de 0,5. El valor crítico vamos a encontrar en lo que es en la tabla B5, en donde encontramos los que es la diferencia en las puntuaciones escalares de una sola subprueba y las pruebas y las puntuaciones escalares de las medidas requeridas. Vamos a utilizar en donde le da de 2,6 a 3,11 de la medida de las 4 subpruebas, donde tenemos vocabulario receptivo, diseño de cubos, información y rompecabezas. Cogemos lo que es el 0,5 por las muestras generales, que siempre vamos a utilizar el 0,5, y empezamos a llenar con el número 2,5 en la primera. En la segunda tenemos 2,42, en la tercera tenemos 1,96 y en la cuarta tenemos 2,30. Para sacar sobre lo que es las fortalezas y debilidades, vamos a hacer que la diferencia de la media sea con signo positivo y mayor al valor crítico, va a dar un resultado de una fortaleza. Continuamos con la segunda. Si el signo es negativo y es menor al valor crítico, esa no vamos a tener ningún resultado, ni fortaleza ni debilidad. En la tercera tenemos el menos 4,5, en donde si el signo es negativo y el valor crítico es menor, esta va a ser una debilidad, solo por el signo negativo. Continuamos con la siguiente, en donde el 0,5 es menor al valor crítico, en donde tampoco vamos a llenar porque no tenemos resultados sobre eso, dando así que la niña tiene fortaleza en lo que es el vocabulario receptivo. Esto podemos decir acerca de lo que es el test de WIPSI. En cuanto le podemos decir que para sacar los valores acerca del test de WIPSI, tenemos diferentes tipos de tablas que son los que van a dar las puntuaciones. Como se puede ver, tenemos la tabla A1, en cuales tienen diferentes edades que podemos sacar los resultados, dependiendo del niño que sea analizado con las edades que tenemos y dependiendo el test en que realicemos. También se puede decir que tenemos lo que es la tabla del baremos 2, en donde ahí también sacamos los equivalentes. Igualmente tenemos diferentes tipos de tablas que nos ayudará a sacar los resultados, siempre y cuando tomando la principal, que es la edad del niño. Como podemos ver, ahí está sobre el coeficiente intelectual verbal, coeficiente intelectual ejecutivo, está sobre el total y está del lenguaje también, como podemos ver. También tenemos lo que son las tablas de los baremos sobre la 3, la tabla B3, que eso también nos ayuda a sacar sobre qué es la discrepancia y las fortalezas y debilidades. Eso podemos ir acerca de todo lo que es el test de WIPSI. Quizás les guste y les ayude para sus trabajos. Gracias.